¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios que estamos hoy reunidos. Gracias a Dios que tenemos vida. Gracias a Dios que tenemos el privilegio, como no muchas personas no lo tienen hoy porque han partido de este mundo. Hoy estamos aquí gracias al Señor, adorándolo. Es para mí un privilegio, un honor poder estar con ustedes en este lugar y espero que cada uno de nosotros podamos aprender en esta mañana y no solamente aprender, sino tomar esta palabra y llevarla con nosotros y vivirla. Me estaba recordando una de las alabanzas que estaba entonando el hermano que hablaba de un estandarte. Entonces me vino a la mente una película que vi hace algunos años. Me gustan mucho las películas de drama, me encantan, sobre todo cuando son basadas en hechos de la vida real, pero hace algunos años vi una película de los X-Men, no sé si ustedes han visto esas películas. La número 3 se llamaba La Batalla Final. En esa película hay una parte donde eh, hay un puente que está uniendo una ciudad con la otra. Entonces, los X-Men, que eran hombres con cierto poder, como unos semidioses, ¿no? Entonces hay una figura de uno de ellos, de los malvados, que lo estaban espiando las personas buenas, estaban poniendo unos satélites para ver dónde era el lugar que ellos se encontraban. Entonces empiezan a ver un montón de sombras y dicen, ya los encontramos, ahí están. Y mandan a toda la policía, a todo el ejército, y cuando ellos llegan, ¿cuál es la sorpresa? Que era solamente una persona que se había hecho en varios. Y ellos se sienten desilusionados porque fue un engaño. El tipo sacó varios de su parte y se hicieron un montón. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Imagínense que en este momento este no fuera la congregación, sino que fuera, por ejemplo, un barrio. Y entonces yo puedo estar aquí en este momento y después me puedo mover allá a la esquina como si fuera otro barrio y después me puedo mover a la otra esquina como si fuera otro barrio. ¿Yo tendría la capacidad de hacer eso? No. Esta película obviamente es eso, una película. Y este hombre tenía esa capacidad de estar en varios lugares a la misma vez. De ese tema es que quiero compartir en esta mañana con ustedes, en todo lugar. Solo hay alguien en la existencia de la humanidad que puede estar en todo lugar, que puede estar donde Él quiera, en el lugar que Él desee. ¿Y ese quién es? Ese es nuestro Creador, es nuestro Dios. Él puede estar en el lugar que le plazca. Es interesante que en los tiempos antiguos habían creencias sobre dioses. En Atenas, en la Grecia antigua, ellos tenían creencias sobre muchos dioses. Zeus, Atenas, Artemisa. Varios de esos personajes tenían para las personas cierto poder y cada uno de ellos tenía como una responsabilidad, por decirlo de esta manera. Un dios tenía poder sobre el sol, sobre la luna, sobre el agua, sobre el mar, y estas personas de alguna manera creían en ello y ponían sus ojos en eso, en esas imágenes o en esas culturas, en esos semidioses que ellos pensaban que tenían hasta cierto punto poder, porque para ellos la lluvia podía ser un semidios, porque para ellos el mar podía ser un semidios, y obviamente había, valga redundar, cada uno dioses, que cada uno de ellos tenía sus responsabilidades. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24, el apóstol Pablo
llega a Atenas y se encuentra con unas personas que estaban adorando a dioses. Y les dice, y dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando yo di mis primeros pasos en el cristianismo, cuando fui bautizado, en mi mente, hermanos, había un pensamiento. Yo cada domingo que iba al edificio, la congregación a la cual todavía soy miembro de allí, la Iglesia de Cristo en el barrio San Judas, cada domingo que yo llegaba ahí, yo pensaba, yo creía que Dios solamente se encontraba en ese lugar. Y esa era mi idea y ese era mi pensamiento. No tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, como todavía creo que no lo tengo porque me hace falta mucho por conocer. Pero sí, mi pensamiento y mi idea era que Dios solamente se encontraba en ese lugar. Yo cada domingo que iba, yo me sentía contento, me sentía feliz, porque yo decía, aquí voy a encontrar a Dios. Pero estaba equivocado en mi pensar. Y creo que quizás muchas personas también en ese momento, o quizás hoy en día también, tienen esa misma forma de pensar. Creemos que Dios solamente se encuentra en un edificio de 4 paredes. Se nos olvida que cuando fuimos bautizados recibimos a Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos semidioses eran adorados por personas. Y resulta que no solamente eran adorados, sino que les ofrecían sacrificios. Las personas asistían a estos templos a adorar a los dioses, a pedirle, qué sé yo, cualquier propósito, ¿verdad? Cualquier deseo que ellos tenían, iban y hacían sacrificios. El panteón griego, que significa templo de los dioses, era una escultura, era un edificio, una estructura donde estaban estos famosos dioses y la gente los adoraba. Ellos llegaban a adorar a estos dioses, a estas estatuas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de estos semidioses o estos dioses con la vida nuestra? Bueno, creo que muchas veces nosotros, como les decía al inicio, tenemos este tipo de pensamiento, que Dios se encuentra solamente en un edificio de 4 paredes y que cuando el servicio dominical termina y salimos, la vida nuestra ya cambió. Pero no es así, hermano. Dios es un ser que habita, que se encuentra o que está en el lugar donde Él desea. Nosotros, como cristianos, debemos de venir cada domingo a reunirnos, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero esto no significa o no quiere decir que Dios solamente se encuentra en este lugar. Recuerdo que un domingo del año pasado, no recuerdo el mes ni la fecha, veníamos, unos compañeros de clase y mi persona, veníamos de León. Y ese día estaba más o menos antes de llegar a los bomberos. Recuerdo que había un desfile hípico. Y eso nos había atrasado a nosotros el paso, porque teníamos que llegar a la institución y entrar temprano. Y el hecho es de que nos retrasamos tal vez como 10 minutos y tuvimos que bajarnos del vehículo para buscar cómo salir, porque no podíamos. Resulta que era un desfile hípico, pero adelante llevaban una estatua. Y esa estatua iba cargada por hombres. Así como sucede igualmente ahí en Managua cuando el 1 y el 10 de agosto se hace el desfile, Santo Domingo, cuando lo sacan de la capilla de allá de Masaya y lo llevan al colegio de Loyola, allá por el Mercado Oriental, y sale una vez a la semana, durante el tiempo que está aquí, los 10 días, lo sacan todos los días, pero lo andan cargando.
Estos dioses no podían salir de ese edificio, si no era porque los hombres los sacaban de ahí para andarlos en las calles. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos una vez que el servicio dominical aquí termina y que nosotros salimos? Acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Cómo es entonces? Vuelvo, insisto y repito, ¿cómo es nuestro actuar, nuestro comportar cuando nosotros salimos de este lugar? ¿Solamente Dios se encuentra aquí en este edificio? ¿O Él va siempre con nosotros? ¿Será que nos olvidamos de que Dios va a la par nuestra o que Dios está en nuestro interior y empezamos a comportarnos como si fuéramos ya no un cristiano, sino somos otro más, allá en Managua hay un taller que hace camastros para camiones, y entonces cada vez que uno de sus camiones es reparado, le ponen el nombre, uno más del taller Cajina. ¿Será que nosotros somos uno más del taller Cajina cuando salimos de este lugar? Necesitamos, hermanos amados, cambiar nuestro pensar si es que seguimos teniendo la misma forma de actuar, la misma forma de pensar. El creer de que Dios solamente se encuentra en este lugar y una vez que terminamos y una vez que salimos, Él nos abandona o Él se aparta de nosotros o es viceversa. Nosotros lo abandonamos, nosotros nos olvidamos de que Él está donde Él desea. Vamos ahora un poquito más adelante, el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 24. Jeremías 24, perdón, 23, 24. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice el Señor, ¿no estoy yo acaso en todos los lugares? ¿No estoy yo acaso con ustedes siempre? ¿No los estoy viendo? Vuelvo y repito, estos dioses no podían estar en cualquier lugar, si no era porque los hombres lo cargaban. No puede, por ejemplo, Santo Domingo salir de la iglesia del Colegio Loyola si las personas no lo llevan. En cambio, Dios no es así. Dios es un ser omnipresente. Está donde Él quiere. Entonces nosotros, mis queridos y amados hermanos, ¿cómo nos comportamos ante la presencia de Dios? El Dios que siempre está. Ese es mi concepto que he determinado yo, he entendido que quiere decir eso, el Dios omnipresente, el Dios que siempre está. No hay lugar, no hay un momento, no hay un tiempo determinado donde Dios pueda estar. Él está por siempre, por encima de todo. Él puede ver, Él sabe lo que usted y yo estamos pensando ahora, Él sabe lo que vamos a pensar más tarde, Él sabe lo que vamos a hacer cuando salgamos de acá. ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos, ante la presencia de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 13.
Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el Señor en su palabra entonces que nosotros estamos completamente desnudos ante su presencia. Él vive aquí. Él conoce absolutamente todo. Por más que nosotros querramos o intentemos hacer algo que nos querramos ocultar de las personas, eso, hermanos, no sirve. No vale, porque Él nos ve. No importa dónde estemos. No importa si nos escondemos detrás de algo o de alguien. No importa lo que usted quiera hacer o lo que yo quiera hacer. Él está ahí. Él está viéndonos. Estamos completamente desnudos ante la presencia de Dios. A través del tiempo, de los años, en que poco a poco he ido aprendiendo un poco de esto, me he dado cuenta entonces de que la Biblia para mí ha sido o es como un manual de instrucciones. La Biblia le enseña al cristiano cómo debe ser y cómo se debe comportar. ¿Cuáles son sus actos? No importa lo que usted haga, si no es correcto, Dios lo sabe. Y eso es algo que puede ir en contra de nosotros. Porque nadie tiene todavía la salvación ganada. La salvación Dios le dio, pero el que la puede perder es el hombre. Él la dio. Entonces, como pasaba con estos semidioses de la mitología griega, que eran cuentos o relatos, o como pasaba, por ejemplo, con este hombre de la película, la cual yo les decía. Él podía hacerse un montón, pero ¿eso de qué le podía servir? ¿O eso de qué nos puede servir a nosotros? Y estamos ante la presencia de Dios completamente desnudos. ¿Cómo está usted, hermano, y cómo estoy yo comportándonos con Dios? Dice que Él es omnipresente. Dice que Él está en todo lugar. Dice que Él sabe lo que usted y yo vamos a pensar más tarde. Dice que Él sabe cómo nos vamos a empezar a comportar cuando salgamos después de este edificio. Cómo somos con nuestros vecinos, cómo somos con nuestros hermanos en la fe o en la sangre. Y estamos desnudos, hermanos, completamente. Estos dioses del Olimpo, o estos dioses a los cuales recibían sacrificios, no podían hacer nada por cada persona, absolutamente nada. La creencia de ellos era una creencia vana, una creencia que no servía, porque no tenían ninguna retribución al respecto con los sacrificios que ellos hacían. Inclusive habían sacrificios humanos. Para estos no eran seres, eran estatuas. No había nada. Más bien lo que existía para con ellos era cosas malas, porque habían, como repito, sacrificios humanos. Habían borracheras, habían orgías. Hace unos, creo que fue en diciembre del año pasado, estuve viendo en una aplicación que se llama Netflix, estuve viendo una serie que se llama Roma. Y entonces quedé muy sorprendido al ver eso, una serie como de 12 capítulos y se podía ver la crudeza en la forma de cómo las personas en ese tiempo se comportaban, la crudeza de los sacrificios que ellos hacían, la forma en cómo los hombres iban a uno de los templos a adorar a la diosa
si no me equivoco, creo que Diana, cómo habían orgías sexuales, cómo llegaban los hombres a encontrar a las mujeres ahí, que para ellos era un placer, que para ellos era hacer un sacrificio para esos dioses, tener intimidad sexual con varios hombres en el día. Y era bien cruda. Yo asumo, pienso que quizás en ese tiempo también era igual. Los tiempos han cambiado, pero muchas cosas de esas siguen siendo iguales. Lo que pasa es que tal vez nosotros no nos hemos dedicado mucho a ver o a estudiar ese tipo de cosas. Y en realidad el pecado en ese tiempo era muy duro, era muy feo. La idolatría era igual que hoy en día, porque hoy en día nosotros podemos tener idolatría no solamente con cosas como esas, sino también con nuestros teléfonos, con el tiempo. Idolatrar a esas deidades supuestamente era un pecado, a como también lo es hoy en día. Entonces, Dios está donde Él le place. Nosotros cada uno, hermanos, debemos de meditar en cuanto a cómo estamos con nuestra vida con el Señor. Por eso Él dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como dice Proverbios 15:13, los ojos de Dios están, dice, viéndonos. No como un policía que está ahí, pero sí Dios nos está viendo. Dios está viendo el actuar de cada uno de ustedes junto con el mío. Venir al edificio a adorar a Dios es un privilegio, es un honor. Como le decía, muchas personas hoy no tuvieron ese privilegio. Quizás muchas personas hoy, antes de cuando termine de hablar, ya han muerto un montón. Y se fueron sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Y quizás muchos de ellos idolatraban. Quizás muchos de ellos creían en Dios de una manera superficial. Quizás muchos de ellos tenían ciertas creencias y llegaban y asistían a un edificio y pensaban que solo la presencia de Dios estaba ahí. Y al salir del edificio, al andar en las calles, en sus casas, se comportaban como un ser humano como cualquier otro. Amados hermanos, cada uno de nosotros, los que estamos presentes, tenemos que meditar, y no solo eso, tenemos que ver cómo está o cómo estamos cada uno de nosotros frente a Dios. ¿Qué pasaría si en este momento Cristo apareciera por segunda vez? ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? ¿A dónde estaríamos o para dónde iríamos? Como decía el hermano en la clase, no todo el que me diga Señor, Señor. Vamos a verlo más adelante, dice, en las próximas clases. Nosotros, amados hermanos, si obedecemos, si hacemos lo que Dios manda, lo que Dios quiere y lo que Dios desea, es un bien para nosotros. Quizás yo estoy equivocado, pero yo tengo un pensar. Tal vez con el tiempo lo cambie. Pero yo digo, bueno, si Francisco Silva se muere hoy y me pierdo, el Señor va a estar triste, pero no va a pasar toda la vida así, hermano. Porque con mi existencia o con mi no existencia, Dios siempre va a seguir siendo Dios. Eso es lo que yo creo y pienso hasta ahora. Entonces, ¿quién es el que sale perdiendo? Dios no sale perdiendo, el que sale perdiendo soy yo. Pero si yo, Francisco Silva, o si ustedes, amados hermanos, obedecemos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar, como decía el rey David en el Salmo 91.
Salmo 91. Un salmo muy conocido y que quizás muchos de nosotros lo hemos leído con mucha frecuencia. Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Habita. La palabra habita viene del hebreo yashá, que significa morar, permanecer o establecerse. Esto quiere decir, entonces, que Dios mora, permanece y se establece en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados, cuando adquirimos un compromiso con Dios, a través del Espíritu Santo, Él mora, Él permanece y se establece. ¿Cómo entonces debe ser nuestro comportamiento una vez concluido el servicio? Porque el pasaje que leímos de Hechos 10:24 dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombre, sino que Él está donde Él desea. Ahora, Él está con nosotros porque fuimos rescatados, fuimos bautizados. Y eso significa que usted y yo adquirimos un compromiso con Dios. Versículo 2. Perdón. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora la palabra sombra. Morará, dice, morará bajo la sombra del hebreo tesel, que también significa amparo, y que dice el diccionario de la RAE, favorecer o proteger, dar apoyo a alguien. Entonces vea qué interesante estas palabras. Habitar es morar, permanecer y establecerse. Y sombra significa apoyo. Entonces Dios mora, se establece, pero también nos da apoyo, también nos ayuda. ¿Dónde? En todas nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades. Dios está con nosotros. Nosotros debemos entonces estar con Dios. Nosotros debemos hacer lo que Él desea. No es por imposición, sino por un beneficio para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando somos padres y tenemos niños pequeños, vamos tratando de ¿qué? De instruirlos, de enseñándoles, porque nosotros ya somos adultos y ya hemos conocido la vida. Entonces Dios, a través de su deseo de que nosotros seamos hijos de Él, de que nosotros hagamos la voluntad de Él, Él mora, Él vive y Él permanece en cada uno de nosotros. Es mi mayor deseo que cada uno de nosotros en realidad podamos entender, podamos comprender que Dios no solamente está aquí, hermanos. Como yo tenía ese pensamiento antes, quizás todavía pueda haber personas o hermanos que tengan esa idea o ese pensamiento, que Dios solamente se encuentra en este lugar. Pero no es así. Yo me di cuenta que estaba equivocado. Me di cuenta que cuando yo voy por las calles, Dios está conmigo. Cuando yo estoy en un determinado lugar, Dios está conmigo. Y si yo hago algo que no es correcto y que yo me escondo de alguien, no importa que yo me esconda de alguien, pero de la presencia de Dios no me puedo esconder. Si yo peco, Dios va a perdonar mi pecado, pero voy a tener consecuencias por eso. Entonces, amados hermanos, usted y yo, ¿quiere vivir o quiere morar bajo la sombra del omnipotente Dios? Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a empezar desde el 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y darga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. No te guarden en todos que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustias. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Palabra de Dios. Mire qué hermoso esto, ¿verdad? Lo que Dios nos dice. Dice que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar de todas las maldades, que Él va a permanecer, que Él se va a establecer y que va a morar con cada uno de nosotros. Pero siempre y cuando usted y yo hagamos lo que Dios dice, su obediencia. Quiero concluir por un pequeño relato. En el año 1922, en las Islas Híbridas Occidentales, en Escocia, un niño de 5 años se estaba muriendo de difteria. Una membrana mucosa se estableció y se formó en su garganta, y su respiración se volvía cada vez más difícil. Su madre cristiana volvió de él el rostro para no ver su último suspiro, es decir, se apartó, dio vuelta. En ese mismo momento, alguien llamó a la puerta. Era su cuñado del pueblo de al lado. Dijo: solamente he venido para decirte que no tienes que preocuparte por el niño. Se recuperará. Y un día Dios salvará su alma. Ella estaba aturdida e incrédula. ¿Qué te hace pensar esto?, preguntó. Entonces el cuñado le explicó que estaba sentado en su casa leyendo el Salmo 91, cuando Dios, dice, le habló claramente, impresionándole con el texto de los últimos 3 versículos. Dice el escritor yo era aquel niño. Dios me había librado aquella noche de la muerte. Salvó mi alma hace 13 años. Estaba a punto de morir cuando tenía 5 años. Ahora ya es una persona adulta él. Pero vea a dónde llevó la salvación de este niño. Bueno, a la creencia de su madre, a la fe en Dios, pero también a dónde nos puede llevar a nosotros esta reflexión, a nuestra vida eterna con Dios. Sabiendo que Él está en cualquier lugar, sabiendo que Él nos acompaña, nosotros entonces debemos de comportarnos, amados hermanos, de la forma en la que Él desea. Vea lo que dice los versículos 27, 28 y 29 del libro de los Hechos que estábamos leyendo en el capítulo 17. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos,
Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Dice el Señor entonces que Él está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Dios? Hoy en esta mañana, sí, estamos con Dios aquí. Y cuando salgamos, cuando nos marchemos a nuestros hogares, y no solamente el día de hoy, sino mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, o quizás solamente hoy y el próximo domingo, y de lunes a sábado. La presencia, la omnipresencia de Dios está en todo lugar. Está siempre con nosotros, hermano. Por tanto, usted y yo debemos entonces comportarnos como hoy, como estamos aquí en este momento. No podemos ser diferentes una vez que salimos de ese portón. No podemos cambiar nuestra vida, porque Dios está viéndonos, porque Dios sabe nuestros pensamientos y nuestros actos. Amados hermanos, debemos entonces cada uno de nosotros reflexionar, meditar, pero también actuar con respecto a esto. Dios está en todo lugar. Dios no solamente se encuentra en un edificio hecho a manos por hombres. Debemos de cambiar nuestra vida si no la estamos llevando como Dios lo desea. Si estamos actuando de manera equivocada, pues debemos cambiar, hermanos, porque como les decía en un momento, el que sale perdiendo somos nosotros, no es Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana.